Con nuestros invitados, estamos con la doctora Alexandra Palacios. Ella es licenciada de enfermería, es especialista en nefrología y en gerencia de servicios de salud. Tiene 15 años de experiencia en docencia universitaria. Es expositora nacional e internacional en congresos de nefrología, certificada en España por la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica en cuidados holísticos al paciente con enfermedad renal y tratamiento renal sustitutivo. También estamos acompañados del doctor Fabián Ortiz. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en nefrología, director médico del Instituto Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante, es miembro de la Sociedad Española de Nefrología y máster en trasplante de órganos y tejidos. Bienvenidos, doctores, ¿cómo les va? Licenciada. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Siempre para nosotros es un placer regresar al alma mater, a nuestra casa. Qué bueno, me alegro. Somos graduados aquí. Les recuerdo que nos pueden llamar al teléfono 222-1621 para hacer sus consultas, o también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @UCSG Radio. Licenciada, doctor, hoy día recordamos el Día Mundial del Riñón, ¿correcto? Sí. ¿Qué nos tienen que decir a raíz de esto de aquí? Sí, hoy día recordamos a nivel mundial precisamente que hay una alarma respecto a los riñones. Algo está pasando a nivel mundial, hay una epidemia, estamos frente a un problema. La OMS y en general los órganos reguladores de salud declaran un día específico al año para recordar un tema en especial cuando hay un problema real. Y este es la pérdida de la función renal y el cambio total del estilo de vida, la tremenda agresión que existe a nivel mundial respecto a esta enfermedad que está cada vez acercándose más a nosotros, ¿no? Cada vez, hace algunos años atrás no teníamos personas tan cercanas a nosotros, ahora prácticamente todos conocemos a alguien que ya tiene una enfermedad renal. Doctor. Es importante tener conciencia de la enfermedad renal porque esta afectación de los riñones más o menos la padece el 10% de la población mundial. En un conteo general que hizo la Organización Mundial de la Salud, para ponernos en un contexto global, 850 millones de personas en el mundo padecen la enfermedad. Lamentablemente, como en los estadios iniciales, esta enfermedad es totalmente asintomática, la inmensa mayoría de ellos no sabe que la tienen. En el contexto ecuatoriano, según el INEC, tenemos 17.200.000 personas en estos momentos, a día de hoy. De ellos, más de 700.000 personas en el país tienen algún grado de enfermedad renal. Y no lo saben. Y no lo saben, lo cual es terrible porque si a ello le sumamos los más de 14.000 pacientes que están en tratamiento de diálisis en estos momentos y tenemos 700.000 pacientes que tienen ya daño renal, y la estrategia definitiva en materia de salud pública es la prevención, es decir, la identificación a tiempo y prevenir tanto el desarrollo de la enfermedad como el avance de la enfermedad. Ustedes nos comentaban que esto es asintomático, ¿verdad? Así es. O sea, ¿en qué momento uno puede ver, o sea, qué signos en el cuerpo puede ver para pensar o sospechar que tiene algún problema en los riñones? En general, en los estadios iniciales, absolutamente ninguno. Por lo tanto, se estimula, al menos en materia de salud pública, a la detección temprana con exámenes de laboratorio una vez al año para toda la población encima de 18 años. Es decir, sienta yo lo que sienta, no importa, si no sienta nada, debemos hacernos exámenes de sangre, orina y control de presión arterial al menos una vez al año, que nos sintamos bien. Uno de los graves inconvenientes que tiene nuestra población es que esperan sentirse enfermos para acudir al médico. Eso normalmente ocurre en cualquier tipo de... Bueno, en lugares más desarrollados definitivamente no. Es decir, en materia de prevención es donde nos falta más. Y más que prevención, aquí hay que hacer una puntualización. Ya la tendencia actual sigue cambiando. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, si bien es cierto, maneja mucho el tema de la prevención, ahora ya se está consignando en la promoción de la salud. Es decir, por ejemplo, desde la primaria, enseñar a los niños cómo tienen que comer y por qué tienen que comer así, es decir, promover los hábitos de vida saludables. En el momento que yo promuevo los hábitos de vida, ya estoy previniendo enfermedades. Entonces ahora nosotros por lo menos llegar a la prevención. ¿Cómo lo hago? Encima de 18 años, un examen de sangre a toda la población para poder hacer detección precoz. Justamente eso le iba a preguntar, ¿hay una edad promedio en el que se tenga que hacer ese tipo de exámenes, o una edad promedio a la que probablemente se puedan enfermar nuestros riñones?
Es que eso es muy relativo, porque la enfermedad renal no respeta sexo, raza, edad, ni condición social. Por lo tanto, encima de 18 años, toda la población. Sin embargo, sí hay una característica que sí vale la pena recordar, y es que en los niños la mayoría de los pacientes pediátricos que tienen esta patología generalmente son los de clase social económicamente baja. Entonces, esto también tiene que ver con la nutrición del niño, con el agua, con la salud, con la salubridad y el entorno donde el niño se está formando, ¿no? Entonces, la prevención realmente va prácticamente desde un estilo de vida saludable a todo el mundo. Y eso es precisamente lo contrario. Cabe recalcar que en nuestro país la salud es la cuarta estado de importancia que le da la población, podríamos decir. O sea, primero para el ciudadano común, para nuestra sociedad, primero hay 3 opciones previas y cuarta es la salud, ¿no? Okay. Entonces, siempre van a haber, frente a la situación económica que vivimos, frente a la inestabilidad política que tenemos, frente a los sub y bajas que tenemos propios del tercer mundo o de un país en vías de desarrollo que no lo viven los países ya desarrollados, agrava un poco más el hecho de que nosotros pues dejamos para una cuarta opción la situación renal. Siempre priorizamos otras cosas de nuestro diario vivir, ¿no? Y eso lo agrava un poco más. Licenciada, este tema lo vamos a dejar un ratito en stand-by, nos vamos a ir un pequeñísimo corte comercial, pero no se despeguen de la 1190 AM UCSG Radio. Diálisis. Sí, Yo hablo de trasplante. Amigos, ya estamos de regreso con Doctor en Casa. Recuerden que si tienen alguna duda sobre el tema de hoy, nos pueden llamar al 222-1621. Licenciada Alexandra Palacios, ¿me puede hablar un poco sobre el tema de la diálisis? Sí, la diálisis hay que hacerla cuando el paciente ya tiene una importante pérdida de función renal. Perdón que me interrumpa, ¿la diálisis es ya un estadio, o sea, como que el último? Claro, la enfermedad renal, la muerte de las nefronas, o sea, el riñón se empieza a morir poco a poco en 5 fases. La 1, 2, 3 casi no hay síntomas de ningún tipo y es todo lo que hemos hablado antes. Pero las finales ya el paciente tiene, porque ya el riñón ya no puede, el pedacito de riñón o las poquitas nefronas que quedan ya no pueden hacer todo el trabajo para mantener equilibrado a todo el cuerpo, y entonces es necesaria ayuda. Y esta ayuda es que las funciones que hace el riñón, que son algunas, las hagan ya las máquinas y los profesionales. Es decir, no es que el riñón solamente elimina agua, ¿no? Hay que equilibrarlo, hay que mantenerse nutrido, hay que hacer todas las funciones que el riñón ya no puede hacer por medio de un equipo profesional. A este punto quería llegar de que las personas que lamentablemente ya tienen un grado, un nivel alto ya de la final etapa, la etapa final de enfermedad renal, muchas veces tienen una idea de que la diálisis ya es la antesala de la muerte, o sea que ya con diálisis ya mejor es peor que hacerme quimioterapias y ya me quedan 3 meses de vida y me voy. No es así. No, a medida que pasa el tiempo hay una biotecnología importante a nivel mundial y cada vez los equipos, los medicamentos, los fármacos, todos los profesionales, todos vamos avanzando en este mundo de la nefrología para darle una mejor calidad de vida al paciente. Cuando el paciente entra a diálisis, si está bien manejado y es un paciente disciplinado, lo cual también es un poco complejo porque generalmente llega a diálisis aquel paciente que no hizo ninguna cosa para llegar acá y acá difícilmente va a llegar a mantener un orden. Cuando ya el paciente entra a diálisis y se lo puede manejar y acepta la ayuda nutricional del estilo de vida y de todo lo demás, el paciente puede tener algunos años más para vivir bien, para estar en casa. Pero ayudado por la diálisis. Así es, ayudado por la diálisis. La diálisis no es un procedimiento doloroso, no deja, por ejemplo, el efecto de la quimioterapia, que después de una quimioterapia el paciente sencillamente no se puede levantar, pierde el cabello, pierde peso. No, en la diálisis se trata de recuperar al paciente. Y si el paciente colabora y de la familia hay un apoyo familiar adecuado y una nutrición adecuada, que no es que es muy cara, o sea, es la nutrición que todos deberíamos haber tenido al inicio, ¿no? Pero si entramos en este orden, el paciente puede llegar a durar tranquilamente. Hemos tenido pacientes que han durado 20 años. Pero la diálisis la tendrá que llevar de por vida. Hasta que haya un trasplante renal, porque los riñones ya no existen, ya no hay riñones. Entonces, o le ponen un riñón nuevo o el equipo multidisciplinario tiene que hacer el trabajo. En Ecuador, gracias a Dios, ya tenemos una política
de salud pública donde hay una cobertura. Desde el 2007 tenemos ya cobertura del Estado para los pacientes renales. Antes solamente tenían cobertura los pacientes del IES. Ahora ya los pacientes renales, los pacientes del MSP que no tienen ninguna cobertura pueden acceder a las diálisis y el Estado las cubre. Sin embargo, el problema es que estos pacientes que entran y que no tienen una seguridad social, que son pacientes que no tienen ningún tipo de cobertura, o sea, no tienen ningún tipo de trabajo porque pues, no están afiliados, esta población tiene una muy mala nutrición, tiene un nivel de pobreza muy alta, tiene un nivel de apoyo familiar bajo, entonces esto dificulta un poco. Sin embargo, la oportunidad de continuar viviendo existe. En relación a la enfermedad renal terminal, que es cuando ya la función renal se ha perdido por completo, está el tratamiento renal sustitutivo, que ya lo que comentó la licenciada Palacios, la diálisis es uno de los exponentes de este tratamiento renal, pero el mejor tratamiento de reemplazo renal es definitivamente el trasplante. El trasplante renal es la mejor opción para un paciente cuyos riñones ya dejan de funcionar. No obstante, no toda la población que tiene daño renal puede acceder a un trasplante porque también hay temas de edad y de otras enfermedades que pueden existir que desaconsejan el tema del trasplante. Pero aquí es importante puntualizar. En nuestro país, si bien es cierto, el trasplante es para todos, es decir, toda la población puede acceder a un trasplante cubierto por la autoridad sanitaria, desafortunadamente la cultura de donación de nuestro país es muy escasa. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo a nivel de una tesis doctoral en el que pudimos palpar de cerca que si hiciéramos dentro de las clases de ciencias naturales, por ejemplo, con 1 o 2 clases en el año, que es muy poco, a todos los colegios en los últimos años de bachillerato, para transmitir la cultura de donación, vimos nosotros en este estudio que se hizo en muchos colegios en el sector de Guayaquil, que cuando se da una sola charla para instruir acerca o dar a conocer el tema de la donación de órganos, se tuvo un enorme éxito. Aproximadamente el 85 a 90% de los estudiantes de tercer año de bachillerato pudieron responder que estarían dispuestos a donar un órgano en caso de ser necesario. Es decir, nos hace falta muchísima difusión y la predisposición. Esto en este aspecto, al menos yo he transmitido a mi familia que si yo tengo una muerte cerebral y viene el equipo de trasplante a pedir los órganos, yo le he dicho a mi familia, donen todos mis órganos. Porque hay un precepto que dice, no te lleves tus órganos al cielo, que en el cielo saben que los necesitamos aquí en la tierra. Por lo tanto, esta idea de que no está muerto, no, sí, ya cuando se acerca el equipo y les dice, su paciente ha fallecido, su familiar ha fallecido, pero queremos saber si ustedes desean donar los órganos, pues habría que acceder. Es decir, no tendría por qué convertirse esto en una... Es más, es una opción de poder tener una parte de mi ser querido que todavía vive en otra persona. Ayudando, Déjame claro. que te comente algo que yo viví hace muchos años cuando todavía estaba recién graduada de la universidad quizás. Tuvimos un paciente en un hospital público y el paciente tuvo una amputación del brazo. Entonces la familia tuvo que hacer un entierro del brazo. Hizo un sepelio. Entonces yo empecé a averiguar un poco más de esto y efectivamente de allí nace la negativa a la donación de órganos. Porque el dedo, el brazo, o sea, sencillamente sienten que es parte de y todos los órganos se tienen que ir con él y eso es algo que ocasiona un retroceso enorme a toda la sociedad, ¿no? En todo caso, el trasplante es la mejor alternativa. Debemos adquirir cultura de trasplante, debemos transmitir a nuestra familia de que si nosotros queremos donar, pues adelante que donen nuestros órganos. De todas formas, es importante considerar que si bien siempre estamos hablando de diálisis, de trasplante, de enfermedad renal, pero existen las llamadas 8 reglas de oro. Exacto, o sea, ¿cuáles son las medidas de prevención para no llegar hasta este punto crítico, doctor? Bueno, dentro de las 8 reglas de oro que se están promocionando a través de la Organización Mundial de la Salud y a través de ella, pues a todos los medios de difusión, primero mantenerse en forma y activo, es decir, hacer ejercicio, incluso desde la primaria y de la secundaria, aumentar más las horas de educación física, para que ya se cree una cultura de ejercicio, mantener un control regular de los niveles de azúcar en sangre, es decir, volvemos a lo mismo, medir los niveles de sangre al menos una vez al año para identificar si puedo o no tener algún problema de azúcar. Y con este punto es súper importante que nos escuchen los padres de familia. Todas las bebidas azucaradas, eliminen. No a las bebidas azucaradas. Ninguna gaseosa, no tienen idea la cantidad de azúcar que tienen los jugos con sorbete. Todo esto, o sea, por Dios, preferible, 1000 veces preferible el agua sin nada, ¿no?
Entonces acostumbrar a los chiquitos que desde muy pequeñitos nos acostumbramos a los sabores extremos, ¿no? Pero es fácil acostumbrar, yo tengo una hija, es fácil acostumbrar a una niña chiquita que no, mi hija no toma cola, o sea, desde muy pequeña, o sea, tiene ahora mismo 6 años y ella cola cero. Perfecto, una maravilla. Es Así decir, es, el ser humano es un individuo de costumbres. Y esa es una costumbre que se debe adquirir, eliminar las bebidas azucaradas por completo. Tenemos en tercer lugar el monitoreo de la presión arterial, es decir, tenemos que saber cuál es nuestra presión. Si nosotros a partir de los 18 años ya adquirimos la cultura, ya sé a los 18 años cuánto tengo presión arterial, si tengo 25 años después y veo que ya hay diferencia, ya tenemos un problema. Así es. Pero yo lo puedo identificar y tal vez nunca desarrollar un problema más grave más adelante. El asunto es cuando pensamos que para tener la presión arterial alta hay que sentirla y ese es un problema. Yo tengo más o menos un año, bueno, toda mi vida fui delgada, ahora a medida que pasan los años ya empiezo a subir un poco de peso propio del metabolismo. He tenido una dieta, digamos que bastante ordenada y aún así tengo un año ya con hipertensión, pero yo no tengo síntomas con la hipertensión. Cuando algunas pequeñas cosas por ahí, el doctor Ortiz me puso un mapa, o sea, me hizo un monitoreo de presión arterial 24 horas y los resultados son atroces. Entonces yo soy una hipertensa asintomática. Es que mucha gente dice, bueno, estoy tan joven, tengo 30 años, no puedo, soy delgado, hipertensión yo, imposible. Quizás las generaciones anteriores, pero esta, en la que tenemos tantas cosas alrededor que estimulan a que seamos hipertensos, es necesario hacer un monitoreo formal. Y aquí viene la cuarta recomendación, el hecho de comer saludablemente. Pero esto también debe ser una cultura adquirida desde pequeños. Claro. Es decir, debe enseñarse a los niños, por ejemplo, cuando acompañen a sus padres al supermercado, qué es lo que tienen que comprar, cómo lo deben comprar. Cualquier cosa empaquetada también tiene muchísima cantidad de preservantes, azúcar, etcétera. Es decir, ahora, por ejemplo, hay algunos supermercados en que hay carros de la compra también chiquitos para que los puedan llevar los niños. Pero yo veo con espanto de que si bien es cierto el carro que lleva la mamá o el papá es grande y lleva algunas cosas, el niño solo lleva golosinas. Ahí ya tenemos un problema. Es decir, le estamos permitiendo al niño, cuando hay que decirle golosinas, ok, pero eso de ahí es el consumo debe ser muy esporádico, mínimo. Ahí hay que agregar más cosas verdes, ensalada. Ahora preguntarle a un joven si come ensalada en la consulta, lleva prácticamente nadie come ensalada. Nadie come ensalada. No. Entonces, es decir, estimular el hecho de comer saludablemente. Mantener una ingesta de líquido saludable. ¿Cuántas veces tengo que ver yo? Llega el paciente tremendamente deshidratado. ¿Cuánto bebe? Uno o dos vasos al día. Realmente son 8 vasos, correcto. Esa es la clásica medida, a pesar de que depende mucho de la superficie corporal, del tipo de trabajo que uno tenga. Pero es la cantidad de agua suficiente para mantener el cuerpo en un buen estado de hidratación, que suele ser 8 vasos al día. Y para tener el cuerpo hidratado, ahorita que estamos con una ola de calor bastante grande, asumo que debe ser mucho. Exacto, debe ser mucho más alto, ¿verdad? Hace más o menos un año o quizás menos conversamos en un staff clínico acerca de un estudio que habían hecho en Guatemala o en alguna parte de Centroamérica, donde se había desarrollado en un punto muy específico una gran cantidad de insuficiencia renal aguda, que después se hizo crónica, en las personas que trabajan en el campo y que no tienen agua a la mano y con sol. Claro. Entonces estas personas hacen este efecto que comentaba de los niños, una deshidratación aguda que conlleva a una insuficiencia renal. La nefropatía de estrés por calor. Así es. Pero bueno, eso es también por nuestra deshidratación extrema. Así es. Dentro de los otros hábitos también tenemos el hecho de no fumar. Recordar que el consumo del cigarrillo es malo en todos sus niveles, en todos los tipos, incluyendo también, por favor, los vapeos de los cigarrillos electrónicos. También está incluido. Los cigarrillos electrónicos también tienen una condición adictiva porque muchos de ellos tienen nicotina y además algunos de ellos también tienen sustancias tóxicas que pueden convertirse en ácido fórmico, que también es altamente tóxico. Lo que pasa es que el nivel de evidencia todavía es poca en relación a los efectos malos, pero ya se sabe que es claramente adictivo y que está generando problemas de salud. Por lo tanto, no fumar ningún tipo de ninguna índole. No automedicarse, chequear la función renal si uno tiene uno o más factores de riesgo. Estas son las principales recomendaciones o reglas de oro que hay para evitar no solo la enfermedad renal, sino mantener un mejor estado de salud. Para tener una vida mucho más saludable. Tenemos que irnos a un corte comercial. Ya regresamos con Doctor en Casa. Doctor en Casa, para quienes recién se estaban uniendo a nuestra sintonía, estamos junto a la licenciada Alexandra Palacios y el doctor Fabián Ortiz. Estamos hablando de lo que se celebra, que es el Día Mundial del Riñón. Licenciada, doctor, continuamos con este tema. Quisiera hablar un poco sobre las enfermedades renales crónicas. ¿De qué se trata esto de aquí? ¿Cuáles son las causas?
Bien, en relación a las principales causas de enfermedad renal, tenemos sobre todo la hipertensión y la diabetes a la cabeza. Es decir, el solo hecho ya de tener algún familiar con hipertensión o diabetes en mi familia ya me debería conducir al médico para tratar de ejercer las medidas de prevención de enfermedad renal. Otra de las causas bastante frecuentes de enfermedad renal son las enfermedades de las piedras en los riñones, los cálculos en los riñones. Y aquí viene el cúmulo de malos hábitos, es decir, el hecho de no hacer ejercicio, el hecho de comer mal, el hecho de fumar, sobre todo produce también enfermedad renal, el consumo desmedido de alcohol. Entonces, son circunstancias que nos pueden llevar a una enfermedad renal. También tenemos recordar dos puntos, ¿no? Uno, la población que tiene diabetes. Esta población que cada vez es mayor viene también posterior a un hábito alimenticio equivocado. Y estas personas generan una característica que se llama nefropatía diabética, y ellos pues, poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, irremediablemente va a lesionar los riñones. Entonces, se necesita una atención integral a tiempo, ¿no? Y otro punto también súper importante que lo habíamos hablado en el intermedio era el asunto de los niños, ¿no? Los niños que tienen esta enfermedad renal crónica, que tienen que vivir con diálisis hasta la espera de un trasplante, que en nuestro país con los niños es muy lento. Lamentablemente, en otros países como España, pues los niños no llegan a diálisis, sino que se trasplantan antes de tener la necesidad de hacerse diálisis. Aquí pues todavía no tenemos esas facilidades, todavía no desarrollamos el manejo tal cual como para que el trasplante sea más frecuente, más efectivo. Pero lo que vemos en los niños es una situación muy, muy característica, y es que los chiquitos, cuando en el transcurso de su vida hacen una gastroenteritis, tienen vómito, diarrea, porque se meten la mano a la boca, porque tuvieron una alimentación un poco inadecuada en ese momento, es propio de los niños. Todos los niños alguna vez en su vida han tenido vómito y diarrea. El problema es en las áreas rurales, y esto es mucha atención a las personas que nos están escuchando. En las áreas rurales suelen manejar en casa un vómito y una diarrea, y empiezan a experimentar un poco con las recetas caseras o con lo que nos dicen, o quizás está un poco distante hacia el centro de salud más cercano. Pero es súper importante hidratar al niño, porque en muchos de estos casos llegan los chicos chocados, es decir, deshidratados, en una extrema deshidratación, al área de salud, a una emergencia, y ya viene con una insuficiencia renal aguda, ¿no? Pero estos niños presentan problemas en los riñones cuando tienen, usted me está comentando, cuando tienen vómito y diarrea, pero ya es en un caso muy crónico, ¿verdad? No, es en un caso agudo, es decir, en un caso brusco, en el que el chiquito ha tenido vómito y diarrea 2-3 días y no está hidratado, y como está pues en un área donde no hay un médico cerca, o no se le pone un suero para hidratarlo, o sea, no se le pone un suero intravenoso para hidratarlo, y el chiquito sigue vomitando. Entonces tenemos, como les comentamos hace un momento, como que la salud lo tomamos como al cuarto nivel de importancia, claro, y no vamos. Entonces estas personas que pues no van o no vamos al médico cuando frente a una deshidratación brusca importante, pues generalmente son los chiquitos que terminan haciendo enfermedad renal aguda, y luego pues se cronifica y ya pues queda así, queda un daño irreversible. Como también lo comentábamos en el corto, también esto depende mucho de como que de la cultura o también del hogar. O sea, la gente cuando se enferma o estas personas cuando se enferman no asisten directamente a un doctor o un especialista, van más por lo casero o no algo que ataque directamente a los que les está afectando, en este caso. Mira, tristemente hay un meme que circula por WhatsApp, que es en el que, por ejemplo, si alguien tiene un problema legal, acude directamente al abogado. Si alguien tiene un problema de ingeniería o de arquitectura, acude directamente al ingeniero o arquitecto. Pero cuando alguien tiene algún problema médico o de su salud, pasa por 10.000 lugares antes de llegar al médico. Pasa al doctor Google, pasa por la kombucha, moringa, por diferentes circunstancias no probadas, por medicina alternativa que no tiene documentación científica ni ningún tipo de evidencia, y después de prácticamente ya cuando se está muriendo, entonces recién ahí consulta al médico. Por lo tanto, toda la medicina que no tiene sustento científico no debería implementarse. Es decir, es súper delicado. Y ese problema es gravísimo en nuestro medio. Nosotros aquí me voy a permitir comentar, porque lo vivo muy de cerca, lo vivo muy alrededor mío. Y se suben a los buses personas promocionando productos milagrosos. O sea, esas panaceas de la Edad Media que existen desde la historia de la humanidad,
sigue habiendo. Creo que todos los que hemos subido una buceta en algún momento se han subido ofreciendo alguna cosa que cura absolutamente todo. Y si no, en las luces rojas usted va a ver hasta hay banners y todo con todas las cosas que supuestamente cura o ayuda o qué sé yo. Y entonces la gente tiende mucho, no importa la clase social o económica, la gente tiende mucho a primero automedicarse, ocasionándose unos graves daños, y posteriormente, cuando ya no hay nada que hacer, entonces allí como última opción. En instancia asisten recién al Esto doctor. es súper grave, porque cuando ya llegan a veces el daño es irreversible y se espera ahora sí milagros, ¿no? Y esa es una, y la otra, que tenemos una muy poca cultura de salud, que esperamos que todo nos haga el Estado o que todo nos haga la Seguridad Social. Nosotros sabemos cuál es la situación del Estado y sabemos cuál es la situación de la Seguridad Social. No hay una óptima atención porque no hay abasto por la razón que sea. Pero nosotros no separamos una cantidad económica, preferimos la ropa. La ropa está entre las 3 primeras opciones a la salud. Entonces, realmente empezamos a hacer una automedicación ocasionando más daño. Un punto súper importante, ya nos saltamos un poquito a los pacientes renales. ¿Qué pasa con los pacientes renales? El paciente renal ya no le funciona el riñón. Por lo tanto, tiene que depender de los médicos, de las enfermeras y de la nutricionista para nosotros hacer el trabajo del riñón. Es decir, corregir la anemia, que el riñón ya no se la puede corregir. Corregir la presión arterial, que el riñón ya no se la puede corregir. Quitarle el líquido que se lo mete y viendo aquí que todavía no hacen conciencia de que el riñón es un órgano. Sí, pero aunque estén enfermos a veces no hacen conciencia, es algo con lo que luchamos mucho. Entonces, estos pacientes que dependen de las máquinas, dependen del criterio clínico del médico, del enfermero que lo mantiene, del nutricionista, aún así usted se da la vuelta de la esquina y está con los productos naturales, está con los productos que le ponen, y esta gente dice, no, lo que pasa es que ellos no quieren que se cure la enfermera. No tienen idea que lo que usted ingresa, lo que yo ingreso en mi cuerpo, mi organismo, mi riñón define cuánto se queda en mi cuerpo y cuándo lo elimino. Pero si no tengo dónde eliminarlo y me meto todos los polvos y todos los líquidos y todos los productos que me dan, ¿por dónde los saco? De hecho, una de las causas de enfermedad renal justamente es la automedicación. Por ejemplo, tengo un dolor, pum, antiinflamatorio. Realmente era antiinflamatorio. Aquí, en otras partes del planeta, uno necesita siempre receta para acudir a la farmacia, aunque sea el medicamento más básico. Aquí, lamentablemente, cualquier persona puede ir a la farmacia y es muy difícil que el farmacéutico nos diga, no le vendo porque no tiene receta. No, al farmacéutico le interesa vender, entonces no hay una rigurosidad en la prescripción. A ver, no solamente le vendo, yo le he oído, me duele tal cosa, ¿no? Métase, o le preguntan al cajero, le dicen, me duele el estómago, ¿qué puedo tomar? Y le dan las opciones. O si no, vamos más allá, es decir, las consultas de los grupos de WhatsApp. Oigan, en el grupo de amigas del colegio, me duele de la rodilla. Ahí sí, tienes que tomar colágeno, todos magnesio, y todo comienzan a prescribir. No, y se saltan la prescripción médica. Cuando ya llegan donde el nefrólogo, en mi caso, comienza a ver 6 medicamentos que el paciente se ha automedicado, y esos ya le han provocado un daño renal irreversible. Entonces yo tengo que retirar todo, pero yo comienzo a preguntar, bueno, ¿y quién le prescribió esto? No es que mi amiga, es que el vecino, es que el carnicero, la persona, o sea, es impresionante. Es un problema cultural también. Total. Pero es que esa cultura la necesitamos adquirir desde temprana edad. Es decir, uno de los conceptos que se está manejando ahora es, claro, en el caso que nos compete ahora estamos hablando de cultura nefrológica, es decir, todo lo relacionado a los riñones, pero en general uno tiene que adquirir cultura sanitaria, de salud pública, desde temprana edad. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, la sal. Cuando uno sale a un restaurante, la cantidad de sal que puede llegar a tener la comida es inmensa, pero eso ya es un condicionante para un eventual fallo renal o de aumentar las posibilidades de desarrollar hipertensión. En muchos otros países del mundo, países escandinavos, incluso no nos vayamos muy lejos, Argentina, muchos de los restaurantes están regulados para que no le pongan sal a la comida y sea el mismo individuo que le ponen el salero para que la responsabilidad de la sal sea de la misma persona. Esto ya es una medida muy acertada de salud pública, es decir, la responsabilidad ya se sale del restaurante. Pero empezando, de poquito en poquito para exactamente, entonces adquirir esta cultura de salud pública es necesaria para todos. Es decir, cualquier persona sin necesidad de ser médico debe adquirir este tipo de cultura para poder entender los hábitos de vida saludables. Y desde otro punto de vista, en el país hay aproximadamente entre 150 y 200 nefrólogos para 17.200.000 personas.
Somos muy pocos nefrólogos para tanta gente. Pero ¿qué es lo que se trata de decir aquí? Promocionar el hecho de la cultura nefrológica a nivel médico para que un médico rural de atención primaria, es decir, los médicos que están en primera línea, ya tengan el conocimiento suficiente para la detección temprana de la enfermedad renal. Por lo tanto, esa parte también es corresponsabilidad del mismo autoridad sanitaria. Entonces hace falta algo como campañas para comunicar y concientizar a la sociedad de tener una mejor cultura, para tener una mejor salud, para que no cometan ese tipo de errores como medicarse con los grupos de WhatsApp o con Google. O sea, también hace falta. Es una lucha Sin enorme, cuartel. es una lucha enorme. Nosotros llevamos muchísimos años, o sea, llevamos más de 20 años haciendo esto. He estado en este mismo escenario muchísimas veces, tratando el mismo tema. Es una lucha sin cuartel. Tuve 15 años de docencia en la universidad y todos los años que di en nefrología, las tutorías eran acerca de prevención. Eso es una lucha sin cuartel. Parece que como que nosotros vamos y nos viene un mundo encima. Y ustedes versus todo el mundo, porque la cantidad de gente que hace este tipo de cosas, como el medicarse por su propia vía, es una cantidad yo enorme. lo escucho en la peluquería. Alguna vez me pasó que estaba yo cepillando el cabello y no tengo por qué andar en la calle diciéndole a todo el mundo. Y escucho una señora que le está diciendo que el niño tiene gripe. Métale las tabletas de reducción de vitamina C, 3 en la mañana, 3 en la noche. Yo casi le da un ataque al escuchar esto de aquí. Esos son los precursores de las piedras. O sea, todo eso se sale por los riñones y el cuerpo no va a absorber absolutamente todo eso. Y es un niño, imagínese usted, ¿no? Bueno, licenciada, esperemos un ratito más para seguir comentando sobre este tema. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con Doctora en Casa. Nuestro último bloque de todo y para todos. Recuerden que estamos con la licenciada Alexandra Palacios y el doctor Fabián Ortiz. Doctor, ¿usted tiene algo ahorita que comentarnos acerca de unas estrategias para poder, no sé, medidas de prevención o de atención? Es decir, una de las sugerencias que se le hace siempre al Estado, que yo en lo personal se lo he hecho a la autoridad sanitaria, es establecer figuras, ¿no? Por ejemplo, y acercar más la parte médica a la población. Por ejemplo, la creación de las figuras del nefrólogo de atención primaria, por ejemplo. Es decir, en los centros de salud, en los que a veces hay un médico general, no, probablemente ya la contribución de un nefrólogo de atención primaria, eso sería una contribución gigante. O ciertas características que pueden tener algunos centros de que se encarguen del cuidado del paciente renal y descarguen la carga asistencial enorme que hay en los hospitales públicos, en el que somos tan pocos nefrólogos que eso somete a una sobrecarga asistencial inmensa en el hospital público. Pero si eso se descentraliza y se establecen unidades de cuidado renal, eso favorecería llegar a mucha más población con muchos menos recursos y estos pacientes probablemente nunca llegarían a diálisis. Recuerda que en Ecuador somos 700.000 personas que probablemente tenemos ya algún daño que no estamos identificados. O sea, 700.000. Tenemos 10.000 pacientes en diálisis que les sale carísimo al Estado, pero habremos 700.000 personas que yo no sé si estoy entre ellas o no, que probablemente ya estemos camino a. Entonces, la intervención o la propuesta que tiene el doctor es totalmente válida. Nosotros ya hemos tenido algunas experiencias con la academia, pues hemos estado ligados siempre a la conducta docente, a la actividad docente. Ya tuvimos en el 2013 una experiencia de identificar 3 áreas rurales con 700 personas estudiadas para identificar algún grado de enfermedad renal. Y con estas personas pues hicimos un trabajo de educación en todas las áreas de lo que hemos hablado previamente. Y con esto ya nos dimos cuenta que realmente el impacto puede ser muy bueno, con pocos recursos, pero como empresa privada necesitamos más ayuda. O sea, esto podría ser un buen programa que el Estado lo puede tranquilamente implantar con un impacto social importante. Entonces, a partir de esto, pues nosotros hemos desarrollado un modelo que ya se lleva en otros países como Chile, que se lleva en algunos otros países como Colombia, no sé si en Estados Unidos también. Estados Unidos y Europa. Y en Europa lo llevan, que es la unidad de cuidado renal avanzado. Y esto es precisamente un tratamiento integral con todas las aristas que requiere una persona para que no vaya a llegar a diálisis o se enlentezca la progresión del daño renal dependiendo del estadio que está. Y esto pues es un trabajo de un equipo multidisciplinario, entonces tenemos que dar un poco de soporte al nefrólogo, no solamente es el nefrólogo en la consulta, porque se le va el paciente y hasta que buenamente pueda volver a regresar, hasta que se compre la medicina, hasta que se hagan los exámenes y hasta que vuelva. Entonces,
como que necesitamos un poco más de apoyo porque el problema es mucho más grande, ¿no? Tenemos claro que la consulta privada de los pacientes en nuestro medio es apenas, yo creo que el 5% de toda la problemática y el resto está prácticamente en el aire, ¿no? Entonces hemos hecho una propuesta. Bueno, realmente la propuesta nace a raíz de las campañas que ya hemos hecho previamente. Esto es lo a que nivel ustedes me rural. contaron como propuesta UCRA, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, a raíz de las campañas que ya se han hecho previamente, que nosotros hemos ido a lugares rurales, básicamente hemos visto la enorme necesidad que hay de establecer algún tipo de medida de control, de identificación y tratamiento de la enfermedad renal. Entonces, desde ese punto de vista, la idea UCRA, que es una unidad de cuidado de renal avanzado, involucra a múltiples profesionales en el cuidado renal específico, pero a su vez esto repercute en toda la población, porque en el momento en que ya se extiende la prevención, la cultura de prevención, esto puede ser aplicable ya no solo a pacientes renales, sino en general a pacientes que pueden llegar a tener más riesgos de desarrollar enfermedades. Por lo tanto, ya se convierte en una unidad no solo de cuidado renal, sino de prevención de otros factores de riesgo que hayamos identificado. Así como los cardiovasculares, los pacientes con diabetes. O sea, estamos, es el involucramiento del equipo multidisciplinario para una serie de actividades de tal manera que podamos mantener como el control del paciente. O sea, antes el paciente siempre está como que un poco suelto. Entonces me siento mal, voy a la consulta cuando ya estoy recontra desbaratado. En esta ocasión lo que estamos proponiendo es el acompañamiento permanente de una enfermera con un paciente. Si tú eres paciente UCRA, estás con nosotros, te recibimos los enfermeros, hacemos todo un estudio contigo y con todo esto yo me reúno con el nefrólogo y tenemos, bueno, este es el caso que tenemos. Luego vienes con el nefrólogo, estoy yo contigo como enfermera, ¿no? Y hacemos un seguimiento de lo que él indica que se va, yo con tu casa y tu familia para verificar y efectivamente garantizar que si no te vayas por el camino equivocado, cuidado con los medicamentos que no están prescritos, verificar que realmente haya un apego al tratamiento. Eso es que llevamos un apego al tratamiento. Con una especie, con un sistema de visitas domiciliarias, ¿no? De tal manera que tú y yo soy tu enfermera. O sea, un mayor control. Un mayor control. Y de allí verificamos, ok, me reúno con el nefrólogo Fabián, aquí necesitamos ya la consulta con un nutricionista. Entonces, ok, te acompaño yo a la nutricionista, o sea, comprometer al paciente a que siga al pie de la letra. Al paciente conmigo y con nuestro equipo multidisciplinario de tal manera que voy contigo a la nutricionista, verifico que realmente tengas un soporte familiar para que la parte de lo que, porque si tú vas a la nutricionista te dice ABC y tú en la casa haces todo lo contrario, pues entonces no sabemos por dónde se fue, dónde fue la fuga, por dónde no fue el éxito del programa. Y de esta manera, así igual, si ya tienes que entrar a diálisis, retrasar un poco, que entres en buen estado, no con catéteres, sino con una fístula bien hecha, valorada por un angiólogo, en la que como debe de entrar un paciente en diálisis, en la actualidad llegan directamente con catéteres agredidos, etcétera, ¿no? Entonces, cuidar al paciente, a este ser humano, desde que entra al trabajo con nosotros, mientras dure todo el recorrido hasta su etapa final, ya sea la recuperación total, la inserción en la sociedad, el ingreso a diálisis o el acompañamiento hasta el final de sus días, incluyendo si es que mantener el mismo control que tengo contigo en la consulta del nefrólogo o en tu casa, manejarlo si estás hospitalizada. Es decir, si estás hospitalizada, tu familiar paso a ser yo, estar cerca de ti, de tal manera que el paciente no esté perdido en área hospitalaria, sino que estoy yo. Esa persona del caso. Es lo que nosotros queremos hacer, porque pues vemos mucha fuga, ¿no? O sea, el nefrólogo está solo, nosotros como enfermeros educamos y hacemos diálisis, y pare de contar, cuando nosotros también estamos formados para hacer atención primaria de salud, para hacer atención secundaria en diagnóstico y tratamiento y para hacer reinserción a la sociedad. Entonces ya tenemos promociones de enfermeros especialistas en nefrología, estamos por abrir, si Dios quiere, con la Universidad Católica otra promoción más. Estamos haciendo educación masiva, ya tenemos 160 profesionales que están con una certificación en nefrología, precisamente para mandar este mensaje. Qué buena iniciativa esto aquí, porque lo que hacen es tomar al paciente y que, o sea, llevarlo de la mano para que cumpla todo el proceso al pie de letra y, como usted dice, pues que no existan fugas. Y además es que existen muchísimas dudas. La enfermedad renal es una enfermedad compleja. En los últimos estudios se ve que la enfermedad renal y la atención nefrológica es la que más asistencia requiere de casi todas las demás enfermedades. Porque al ser una enfermedad crónica se puede desarrollar durante muchos años y el paciente puede llegar a tener 30 o 40 años de enfermedad renal. Desde ese punto de vista, el grado de complejidad hace que tengamos que acompañar al paciente en todo el proceso. Esto, solo que ya no vas a estar solo. No, definitivamente. Todo un equipo atrás suyo. Vamos a estar todos que ahí. se trata siempre Vamos a acoger al paciente con el equipo completo. Desde ese punto de vista, entonces, la iniciativa de crear
una unidad de cuidado renal avanzado, es en base a la necesidad enorme que hemos visto en nuestra población y que consideramos que realmente esto va a beneficiar a muy buena parte de la población y al fin y al cabo quien se beneficia en principal lugar es el paciente y su familia, porque nosotros que tienes en una familia un paciente con enfermedad renal, el entorno familiar debería adaptarse a eso ahí, a un mejor hábito de vida, es decir, porque si ya hay un familiar, la posibilidad que esto pueda desarrollar el resto de algún otro miembro de la familia existe. Así que cualquier circunstancia que favorezca un buen estado de salud, un buen entorno de salud, definitivamente redundará en beneficio de la población. Doctor, licenciado, yo quiero, ya mismo para concluir, que me den algunas recomendaciones, recomendaciones básicas para las personas que nos están oyendo, para llevar un mejor cuidado, una mejor salud, para no llegar hasta las últimas instancias, donde lamentablemente la salud se podría empeorar. Primero, si no nos hemos hecho exámenes en laboratorio un buen tiempo, ya es momento de acudir al médico habitual, médico de cabecera, aunque no se sienta nada, examen de sangre, examen de orina, control de la presión arterial y acudir al médico, al menos una vez al año. Esto es para toda la población. No tenemos que esperar estar enfermos para ir al médico. Para eso están las medidas preventivas y con esto poder evitar el desarrollo de más enfermedades. 2, promover los hábitos de vida saludables, que ya lo hemos comentado. 3, comenzar a hacer la promoción de la salud en los pequeños. Es decir, tanto en escuela como en colegio, incorporar dentro del plan educativo. Es que tenemos que sembrar el futuro, porque lo que se viene, si no hacemos algo con nuestros niños, lo que se viene con las siguientes generaciones, no va a haber economía que aguante, ni tampoco va a haber, el drama humano va a ser enorme. Entonces, el inculcar a los chicos, el educar bien a nuestros hijos, es realmente súper importante desde el punto de vista de salud pública. Suprimir los hábitos tóxicos, pero no decir solo, no fumen, no. ¿Por qué no es bueno fumar? Porque los jóvenes tienen que elaborar, tienen que establecer un proceso. Porque la prohibición a veces es una invitación. Te prohíbo que fumes, entonces aprovecho y fumo. Exacto. Entonces, sí. Pero en cambio, si trato de establecer un razonamiento de que ¿por qué es tan malo fumar? Más que incitar a la prohibición, probablemente vamos a tener mucho más éxito, como ya ha ocurrido en otras partes. Esta promoción de hábitos de vida saludables va obviamente disminuyendo los hábitos tóxicos. Y esta disminución de hábitos tóxicos es una de las claves para evitar desarrollar problemas. Y lo otro, si yo tengo familiares que ya tienen o hipertensión o diabetes o enfermedad renal, tengo que acudir al médico. Desde ese punto de vista es recomendable. Si tengo a mi papá y mi mamá hipertensos o que han tenido piedras en los riñones o que han estado en diálisis o se han trasplantado, tengo que acudir al médico al menos una vez al año para evitar el desarrollo de la enfermedad. Bueno, así es. Tenemos que tomar en cuenta que esta enfermedad de los riñones no es nada simple, es realmente bastante complicado si no lo terminamos a tiempo, ¿correcto? Les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estuvimos con la licenciada Alexandra Palacios y con el doctor Fabián Ortiz. Estuvimos conmemorando el Día Mundial del Riñón. Eso es todo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Buenos días. A ustedes. Eso es todo con Doctor en Casa. Los estaré acompañando el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Muy buenos días.